A final de los años 80 teníamos un sueño cuando se estaba cocinando la LOGSE, que fue aprobada en 1990, y era que, por una parte, la educación infantil fuera reconocida como el primer tramo del sistema educativo, como así fue, y por otro lado, que se dotara a esa identidad de escuelas infantiles de 0 a 6 años de titularidad pública. Y ese sueño fue truncado, creo, por razones completamente mercantilistas, convirtiendo artificialmente la educación infantil en 2 ciclos, uno de 0 a 3 años y otro de 3 a 6, con estructuras, organizaciones e incluso titularidades diversas. Y aquel sueño de 0 a 6 se convirtió en una pesadilla por no ser cumplida. Y entonces los que pertenecíamos a las distintas plataformas estatales en defensa de la educación infantil de 0 a 6 años, nos agarramos a que nunca fuera troceado, nunca fuera dividido el primer ciclo de educación infantil, al cual reconocíamos que la ley viniese establecido como un carácter eminentemente educativo y no asistencial, que era la tradición, pero al mismo tiempo veíamos el peligro de que, con la aparición de las aulas, sobre todo de 2 años, que podían existir fundamentalmente en los centros privados, este ciclo pudiera dividirse y trocearse. Y así siempre hemos defendido la unidad del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años. Hace poco, tomando un café por la prensa, me entero que el Departamento de Educación quiere abrir para el curso 2024-2025 las primeras aulas de 2 años en colegios públicos. A día de hoy, una gran incertidumbre, porque no sé ni cómo lo han pensado, ni cómo lo van a hacer, ni cómo lo quieren gestionar, ni cómo lo quieren estructurar. Y entonces, para poder pensar mejor, tengo que remitirme a 2 precedentes, desde mi punto de vista completamente inadecuados en la forma de entender la escolarización de los niños y niñas de 2 años. El primer precedente tiene que ver en cómo fueron escolarizados los niños de 3 años en los colegios públicos hacia los años 90. Quiero recordar que en mis primeros años de trabajo las escuelas infantiles públicas de titularidad pública y de gestión pública eran de 0 a 4 años y en un momento dado el Departamento de Educación decide escolarizar masivamente a todos los niños y niñas de 3 años en las escuelas. De esto querré hablar. El otro precedente es cómo se están escolarizando ya en algunas comunidades autónomas desde hace mucho tiempo, como en la Comunidad Autónoma Vasca, los niños y niñas de 2 años en las aulas llamadas de 2 años en los colegios públicos. Y con estos 2 precedentes, que constituyen un imaginario cultural, voy a proceder a hacer un análisis de lo que puede suponer la escolarización en las aulas de 2 años en Navarra. Por un lado, quiero hablar de la importancia que tiene para que niños y niñas, familias, confíen en procesos que tienen que ver con la escolarización. ¿Y cuánto ganan siendo una escuela pequeña, familiar, en donde es más probable que no exista el anonimato, donde el número de niños y niñas totales en el centro educativo, con los distintos espacios, con los distintos lugares, con los distintos escenarios, sean conocidos en su totalidad por los niños y niñas, porque son conocidos por su propio nombre? Y esto es lo que ofrece un ámbito como una escuela infantil pequeña de 0 a 3 años. Cuando los niños y niñas llegan a un espacio, macroespacio, como se va a convertir de 2
a 12 años, significa que no conocen todos los lugares, todos los espacios, a todo el personal que allí trabaja, sean personal de limpieza, cocineras en su caso, sean todas las maestras, maestros, los conserjes, etc. Y ese clima que hace que algunos niños y niñas no conozcan a todas las personas, todos los espacios, puede crear estados de ansiedad, de desconfianza, de inseguridad, de no bienestar, en definitiva. Si nos atenemos a ver cómo es la organización de 3 a 6 años en los colegios de infantil y primaria, podemos ver que la educación infantil ha perdido su identidad en una estructura organizativa que es copia exacta de cómo es la organización de primaria, con unos horarios inadecuados para el bienestar de los niños y niñas, en muchos casos. Voy a poner un ejemplo. En las escuelas infantiles, los niños y niñas comen alrededor de las 11:30, 12 del mediodía. Comen con placer, con serenidad, en espacios cuidados, en grupos pequeños. En las escuelas de educación infantil y primaria públicas, también las privadas, por supuesto, los niños y niñas, sobre todo que están en las escuelas de jornada continua, están comiendo a las 2 de la tarde. Creo que es un horario inadecuado para las necesidades y derechos de los niños y niñas, en lugares a veces inhóspitos, en lugares donde están mezclados masivamente muchos niños y niñas, en lugares insoportables por su estética e insoportables, mejor dicho, por su falta de estética y por su inadecuada sonoridad. En las escuelas infantiles, cualquier momento, cualquier lugar para nosotros es educativo y por lo tanto no hay unos lugares más educativos que otros y hablamos de holismo, donde no dividimos a los niños y niñas para aprender lengua, para aprender euskera, para aprender matemáticas, para aprender motricidad, etc. Sino que hablamos de que respetando la cultura de la infancia en esa forma particular que tienen niñas y niños de ver, de sentir y de dar sentido al mundo, vemos cómo los niños y niñas unen y relacionan transdisciplinarmente los aprendizajes. Y por lo tanto, no hay clase D. Mientras que en la organización copiada en educación infantil de primaria, con la entrada de los especialistas en 3 a 6 años, hay más probabilidades de que exista la clase de inglés, la clase de euskera, por ejemplo, en los modelos A, o la clase de religión. Y esto nos parece una absoluta aberración, que nada tiene que ver con la experiencia en 0 a 3 años en escuelas infantiles. Como si hubiera una partición académica de los aprendizajes. Y esto es porque existe una forma organizativa inadecuada que viene tradicionalmente de la educación primaria. Lo mismo ocurre con las funciones diferenciadas en las escuelas infantiles de titularidad pública en Navarra. Las educadoras atienden, cuidan, educan en todos los momentos, considerando que el baño, la comida, el acompañamiento a la siesta, el control de esfínteres, el cambio de pañal, son momentos por excelencia educativos. Mientras que, por lo que sabemos de cómo han sido implantadas las aulas de 2 años en otras comunidades autónomas, aparecen dobles titulaciones, a veces triples o no titulaciones.
La maestra, que se va a ocupar de unas funciones, la educadora o auxiliar, que se va a ocupar jerárquicamente de otras funciones que se consideran de menor calado educativo, y a veces una tercera figura, que es la monitora del comedor, que además también acompaña la siesta. Y el niño o la niña percibe su unidad vital de sus necesidades y derechos que se van troceando jerárquicamente. No voy a entrar en las condiciones, además, que esto supone de suponer laborales, salariales, etc. Pero sí, pedagógicamente hablando, lo que puede suponer ese troceo de las funciones que nunca se da en las escuelas infantiles de 0 a 3 años y sí se está dando en la educación infantil de 3 a 6 años y probablemente, por extensión, por la experiencia que tenemos, hacia los 2 años. En las aulas de 2 años, como apósito, insertas en los colegios de infantil y primaria, es más probable que exista, porque así lo vivimos, que exista una presión de arriba abajo para que niñas y niños realicen aprendizajes instrumentales o anticipaciones instructivas. Sabemos cuánto algunas profesionales en algunos centros, sin generalizar, de educación primaria casi proponen de forma obligada al profesorado de educación infantil que prepare a los niños y niñas en lectura, y hablan de prelectura en muchos casos, preescritura, prematemáticas, para que pasen sabiendo todos estos aprendizajes instrumentales. Entonces establecen una presión académica de arriba abajo para poder preparar y anticipar a los niños y niñas hacia esos aprendizajes que consideran jerárquicamente interesantes o prioritariamente los que hay que desarrollar, olvidando absolutamente otros aprendizajes que tienen que ver con lo artístico, lo estético, lo convivencial, lo amoroso. Y hablan de competencias, y las palabras no son neutras. La competencia significa competir también unos con otros y hacer que los niños y niñas sean personas que compiten unos con otros. En cambio, en las escuelas infantiles, cuando nos llegan los niños y niñas escolarizados a los 2 años, porque tenemos aulas de 2 años en las escuelas infantiles, con la experiencia y no solo el conocimiento que tenemos de trabajar con el ciclo completo, podemos ver cuánto algunos niños y niñas se han perdido en la experiencia de 0 a 2 años, por ejemplo en lo motriz, viendo que ha podido ser anticipados, a ser colocados en posturas inadecuadas, a caminar, a estar de pie, sentados prematuramente. Y podemos detectar en lo motriz, pero también en lo artístico, pero también en lo lingüístico, cuánto los niños y niñas han perdido con algunas experiencias que no han sido ofrecidas en esos 2 primeros años. Y podemos hacer como si fuera una resiliencia y ofrecer oportunidades de escenarios motrices, cualificados, de escenarios cualitativamente estéticos, para que los niños y niñas puedan a veces recuperar tiempos perdidos. Y esta presión de abajo arriba viaja a favor de los niños y niñas, a diferencia de la presión establecida de arriba abajo, que es más probable que se establezca de primaria hacia infantil, además si ahora se incluyen los 2 años, donde el niño o la niña no existe, porque quien existe es solo la persona adulta que desea que aquellos aprendizajes se realicen para satisfacer las necesidades de PISA o de un mercado. Sabemos también que si perdemos
porque como hemos visto en las comunidades autónomas que se ha hecho, perdemos los 2 años y solo las escuelas infantiles se quedan en 0,2. Perdemos por un lado la oportunidad de dar mayor continuidad a formas de entender la educación basadas en la cultura de la infancia durante más tiempo. Perdemos la oportunidad de establecer una continuidad y un vínculo mayor con las familias durante más tiempo, que activen procesos de conocimiento mutuo, de participación y de establecer procesos de relación comunitaria. Con menos tiempo se vuelven mucho más anecdótico. También creemos que si las aulas de 2 años se siguen abriendo en los colegios de infantil y primaria, también estos van a tener una gran pérdida, porque algunos lugares, en los pocos a veces espacios que hay en las escuelas de infantil y primaria, que podrían ser dedicados a talleres, a hacer trabajos en pequeño grupo, a desdobles, a lugares para las familias, para trabajar los adultos, para atender, van a ser ocupados por las aulas de 2 años y por lo tanto van a perder algunos espacios las escuelas de infantil y primaria. Y si sobran espacios, veo sin duda mucho más adecuado que fueran ocupados por los jóvenes y las jóvenes de la ESO. Porque las experiencias que se han demostrado tan adecuadas y que se están demostrando tan adecuadas, por ejemplo, en algunas escuelas públicas de Cataluña, donde se están haciendo escuelas instituto de 3 a 16 años. Ojalá fueran de 6 a 16 y el 3-6 formara parte de las escuelas infantiles. Pero estamos viendo cuánto realmente las experiencias de escuelas-institutos son adecuadas para esos grupos de adolescentes que no están tan adecuadamente cuidados y atendidos en los macroinstitutos mezclados con el bachillerato. Por lo tanto, hay una gran pérdida de lo que supone los espacios, lo que supone la concepción educativa. Además, si nos quedamos en 0,2, esto nos va a llevar a un gasto económico muy impresionante en la remodelación de la arquitectura, de los espacios, de los baños, que en estos momentos tenemos más adecuados para los niños y niñas de 2 a 3 años y que tendremos que adecuar en proporción, en escala, en medida, en la forma de hacerlo para niños y niñas que ya no son de 2 a 3 años. Y por lo tanto, esto supone ciertamente una gran pérdida. Voy a algunas cuestiones que me parecen interesantes para ir cerrando. Por un lado, creo que las palabras no son neutrales ni son inocentes. Y me preocupa muchísimo cuando en el Departamento de Educación, el Consejero de Educación, habla de que estemos tranquilos, estemos tranquilas, porque es un plan de pilotaje. Es un pilotaje en las aulas de 0-2 años. Perdón, las aulas de 2 años en los colegios de infantil y primaria. Y consciente o inconscientemente, las palabras, su semántica, como digo, no son neutrales. Pilotaje es ciertamente una metáfora, no pertenece a la semántica ni al universo del mundo educativo. Pertenece más al mundo de la aviación o del automovilismo. Pero pilotaje significa acción y efecto de pilotar. Y pilotar significa guiar, conducir, dirigir. Y por lo tanto, no es casual, vuelvo a decir consciente o inconscientemente, que al usar
este concepto, estén pensando en que esta sea la forma de dirigir, conducir, guiar e imponer dónde deben estar los niños y niñas de 2 años en el futuro y cómo van a quedar las escuelas infantiles con esa pérdida. En segundo lugar, hablan de que todo será evaluado. Claro, entiendo que será evaluado por el propio Departamento de Educación, que es juez y parte. Y no me cabe ninguna duda de que surgirán evidencias que hablarán de la satisfacción inmensa en los centros, en las familias, de este pilotaje para poderlo generalizar. Hace tiempo que he descubierto, también por escritos, también por investigaciones muy serias, de que las evidencias siempre están teñidas de intereses políticos, económicos, culturales, y que por lo tanto las llamadas evidencias objetivas, en cierto modo, son intereses ocultos. Creo mucho más en la singularidad de las miradas y de los relatos, y por eso propongo al Departamento de Educación que la evaluación, no sea hecha por el propio departamento, sino, por ejemplo, por los miembros de la plataforma 03, que son profesionales con acreditada cualificación desde hace, los que hemos estado y los que ahora están, que hemos trabajado en 0-3 años y por lo tanto tenemos muchas más miradas, muchos más matices para poder evaluar lo que son este plan pilotaje de las aulas de 2 años. Por otro lado, si las aulas de 2 años tienen que ver, como se están haciendo en otras comunidades autónomas, para que la matrícula, en vez de realizarse a los 3 años, se realiza a los 2, para asegurar a las familias esa continuidad, podríamos pensar en que las aulas de 2 años en las escuelas infantiles de titularidad pública estuvieran adscritas a los colegios públicos de infantil y primaria por barrios, por zonas, por zonificaciones, por contextos, etc. Hay otras cuestiones importantes que podríamos pensar de otra manera. Por otro lado, las escuelas infantiles que tenemos en Navarra de titularidad pública, considero que tienen cierta calidad, pero una calidad muy mejorable. Si atendemos a los 40 objetivos de calidad en los servicios infantiles de la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea, todavía Navarra suspende. Es importante mejorar las ratios, mejorar la dignidad de los sueldos, mejorar los centros que tengan cocina propia, con una alimentación adecuada, mejorar los espacios, los metros cuadrados asignados a cada niño o niña, mejorar los espacios exteriores, mejorar y cualificar la estética. Y por lo tanto, sabemos por las distintas experiencias europeas que la educación mejora cuando pasa de la calidad a la cantidad. Porque si está solo basada en pensar en la cantidad de niños y niñas que van a ser escolarizados, que es un tema importantísimo, es verdad que existen listas de espera que son verdaderamente penosas, porque significa que muchas familias se están quedando sin plaza y que por lo tanto sería necesario establecer un plan a corto, a medio y largo plazo de creación de escuelas infantiles públicas de más calidad
para que los niños y niñas siguieran encontrando espacios, escenarios adecuados en su escolarización y desde esa calidad pasar a la cantidad. Y esto es lo que se me ocurre decir para que el Departamento de Educación piense en eliminar ese plan que llama pilotaje, peligrosamente pilotaje, porque las experiencias en las diferentes comunidades autónomas donde los niños y niñas de 2 años ya están escolarizados en los colegios de infantil y primaria, se ha vuelto irreversible. Y el problema es que nos estamos acostumbrando a lo que ciertamente nace de forma inadecuada y diría algo perversa.